Estamos listos para la última iteración. En esta iteración vamos a permitirle al usuario elegir el modo de operación de la planta, ya sea en modo automático o en modo manual. En la iteración anterior dejamos todo listo en el modo automático. Por lo tanto, esta parte del modo automático lo vamos a pasar a terminado. Y vamos a concentrarnos en la parte del modo manual. El orden lógico que nosotros seguimos para hacer una iteración nueva es primero lo que es la parte del hardware, luego el software que me controla este hardware y finalmente la interfaz. En nuestro caso, no vamos a necesitar hacer ningún ajuste en el hardware, por lo tanto vamos a concentrarnos en el firmware, que es el software que me va a ayudar a controlar las cosas. Inicialmente, vamos a modificar la base de datos. Vamos a agregar un campo, yo lo he llamado el campo modo, y el campo modo va a ser de tipo entero y va a tener un valor de 0 cuando queremos que el modo de operación sea manual y 1 cuando el modo de operación sea automático. Seguido de esto, vamos a modificar el software en el IDE de Arduino. Las modificaciones no son sustanciales, es reorganizar código y hacer una que otra cosa. Inicialmente vamos a tener una variable m en la cual vamos a leer el modo de operación. Vamos a tener dos variables de ángulo, ángulo y ángulo anterior. Los dos los iniciamos en 0. La parte del setup permanece la misma, no vamos a hacer ningún cambio. La parte de escribir el valor de la temperatura a la base de datos también sigue igual, no sufre cambios. Y aquí lo que vamos a hacer ahora es leer desde la base de datos el modo de operación. Si el modo de operación es 1, quiere decir que estamos en modo automático y dejamos allí entonces todo lo que ya habíamos construido, que es leer el umbral, fijarlo. Si la temperatura supera el umbral, decimos que la temperatura es alta, abrimos la ventana. Si no, la temperatura está bien, mantenemos la ventana cerrada. Pero si el modo de operación no es 1, quiere decir que es en modo manual. Y allí es donde vamos a introducir unos cambios. Vamos a leer entonces desde la base de datos el ángulo y preguntamos si este ángulo que hay en la base de datos es diferente del ángulo anterior. Si es así, quiere decir que el usuario modificó el ángulo. Vamos a mostrarlo en el serial, el nuevo ángulo que el usuario quiere, y le pedimos al servo que se vaya hasta ese ángulo. Y el ángulo anterior lo actualizamos al nuevo valor del ángulo. Entonces, estas son las señales que vamos a manejar desde la base de datos. Para modificar la interfaz, vamos a crear una barra lateral y en la barra lateral vamos a generar una opción de seleccionar el modo de operación. Vamos a darle dos opciones, una opción manual y otra opción automática. Vamos también a decirle que por defecto seleccione el índice 1, o sea, el modo automático. Manual es índice 0, automático es índice 1. Y preguntamos cuál fue el modo que seleccionó el usuario. Si el modo que seleccionó el usuario es de tipo manual, vamos a escribir a la base de datos que el modo es 0 para que la tarjeta sepa que vamos a estar trabajando en modo manual. Leemos el ángulo que hay actualmente para saber si la ventana está abierta o está cerrada y vamos a darle una barra deslizante donde el usuario va a poder elegir un valor entre 0 y 90 grados en pasos de 5.
y el valor por defecto que va a tener es el valor que hay actualmente en la base de datos. Si la ventana está cerrada va a ser de 0 grados, si la ventana está abierta es de 90 y preguntamos cuál es el ángulo que ahora quiere el usuario. Este valor lo escribimos a la base de datos. Ya sabemos que el IDE de Arduino está leyendo constantemente el ángulo que queremos allí. Si está en modo manual, lee el ángulo y le pide al servo que se vaya hasta ese ángulo si hay alguna variación en el ángulo. Si el modo de operación es automático, entonces escribimos en el modo que quiere un 1 para que igual la tarjeta sepa que de ahora en adelante tiene que gobernarse dependiendo del umbral de temperatura. Y aquí básicamente las cosas quedan igual. No hemos hecho ningún cambio. Y en cuanto a la parte del despliegue de la temperatura, continúa la misma. Estamos listos para subir el sketch a la tarjeta. Nos aseguramos de haber seleccionado el puerto, el tipo de tarjeta y subimos el sketch. Listo, el sketch ha sido subido. Veamos entonces cómo funciona. Vamos entonces a correr este código. Inicialmente, el modo de operación está en automático. Estamos mostrando el gráfico de temperatura. En la base de datos tenemos el modo automático, el ángulo es 0, quiere decir que la ventana esté cerrada. Y en el monitor serial tenemos que el modo de operación es automático. Vamos a cambiarlo a modo manual. En este caso, aparece el slider que me va a permitir variar el ángulo. En el monitor serial nos aparece que el modo en el cual estamos trabajando es el modo manual y en la base de datos también el modo es el modo manual. Variemos entonces el ángulo. Vamos a llevarlo hasta unos 60 grados y vemos que el motor se movió hasta los 60 grados porque en la base de datos se escribió el 60 en modo manual y aquí estamos registrando ese valor. Con esto, el software de control de la tarjeta está finalizado y probado, al igual que la interfaz. Damos entonces estos dos subtareas por finalizadas y el modo manual también está finalizado. Con esto hemos terminado la aplicación y ya estamos listos para que ustedes hagan sus propias modificaciones. Muchas gracias.